Hola, hola, jovencitos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar nuestras clases de hoy día. Nos toca resolver hoy día la sensación. Vamos a ver este temita sobre la sensación, más que todo, tiene que ver con los sentidos, ¿verdad? Los sentidos de nuestro organismo, cómo captamos lo exterior, tanto como lo interior, y cómo lo plasmamos eso, cómo se refleja en el cerebro, ¿cierto? Entonces vamos a ver todo esto de las sensaciones, que es la primera. Se podría decir que es la primera parte para poder captar el proceso cognitivo en su totalidad, ¿cierto? Una de las primeras partes es la sensación, de ahí vamos a ver la percepción y todo eso lo demás, ¿cierto? Entonces vamos a empezar con la sensación, vamos a ir viendo estas partecitas, a ver, vamos a ver esto, acá, ahí, acá, ahí está. Bien, vamos a definir lo que es la sensación. Como dice acá, es un fenómeno psíquico, ¿cierto? Es un fenómeno psíquico, así como la memoria, como la imaginación, así como el aprendizaje, ¿cierto? Todo eso es un fenómeno psíquico que se origina por la excitación de un órgano sensorial. Llámese oído, llámese vista, llámese mano, piel, tacto, nariz. O sea, todos esos órganos van a hacer que capte, ¿verdad? Capte la sensación y va a transmitir al cerebro lo que está captando. Como dice, no es un fenómeno originado por la excitación. O sea, está tranquilo y de repente tu vista está tranquila. De repente se prende el foco y inmediatamente tus pupilas se dilatan y empiezas a observar la luz luminante, ¿cierto? Entonces hay un proceso de excitación en la vista. De igual manera en el oído, escuchas un ruido fuerte, inmediatamente se activa la célula del oído para dar el mensaje al cerebro, ¿cierto? Entonces, esta excitación, a su vez, es producida por un estímulo y en virtud de la cual se conocen determinadas cualidades de los objetos del mundo exterior. O sea, gracias a estas sensaciones vamos a captar lo que es un objeto de afuera, su contextura, su color, tamaño, peso. O sea, todo eso vamos a captar de acuerdo, primeramente por la sensación, ¿cierto? O sea, vamos a captar todo eso, la textura, las formas, los olores. Todo eso entonces va a ser captado, como les dije, en el cerebro. Entonces, la sensación, no se olviden, es un fenómeno psíquico, ¿ya? Originado por una excitación de un órgano sensorial, llámese vista, oído, ¿cierto? Bien, ¿y dónde se producen estas sensaciones? ¿Dónde se originan? ¿Dónde está su base fisiológica de las sensaciones? Si ustedes ven acá, está en el cerebro, pues, ¿verdad? En el cerebro. La base fisiológica está en el cerebro. Claro que hay órganos receptores en la piel, en la vista, todo eso, pero todo se va a posicionar ¿dónde? En el cerebro, acá, ¿cierto? El gusto, el olfato va a ir acá, ¿verdad? En el lobo temporal, esta partecita, el oído también, justo en la frontera con el lóbulo parietal, ¿cierto? El área sensorial está en la parte anterior de la parte parietal. Y acá está, ¿no? En la parte frontal posterior está el centro motor, justo ahí, ¿no? En el límite. Y la visión está en el lado occipital, conocido, ¿verdad? El lado occipital. O sea, esto va a captar, va a procesar lo que es la visión. Esta parte va a procesar la información del tacto, la parte sensorial. Esta parte de acá, temporal, va a procesar el oído, lo que escuchas. El habla va a procesar acá, ¿verdad? En la parte frontal. O sea, todas estas sensaciones se van a producir entonces hablando en el cerebro, ¿cierto? Son los encargados de captar información que nos permiten ver, escuchar, olfatear, tener sensibilidad, tener tacto. Todo esto, ¿dónde se produce? En el cerebro, ¿verdad? De una manera a veces inconsciente, sin que te des cuenta, lo percibes, ¿cierto? Sin que te des cuenta, ya estás captando. ¿Dónde se produce esto generalmente? En las imágenes.
visuales, en los comerciales, en las propagandas. A veces sin que te des cuenta ya estás captando la sensación visual a lo que se está refiriendo, ¿cierto? Tacto, calor, frío, sin que tú lo prepares, sientes el frío, el tacto, a veces, ¿verdad? De manera inmediata ocurren a veces las cosas. Por lo tanto, a veces se produce de manera inconsciente. Y otras veces también puede ser consciente, que tú lo provoques, pues, ¿cierto? Bien, las sensaciones, vamos a ver los tipos, ¿ya? Tipos de receptores, los que se encargan de dar la información, como hemos dicho, al cerebro. Son los receptores. Las partes aferentes, ¿verdad? Ahora los eferentes y aferentes. Los eferentes son, bueno, los que llevan la información y los aferentes, los que llevan, ¿no? Para que se mueva tal impulso, ¿cierto? Entonces vamos a ver esta parte. Los sentidos son los receptores por donde el organismo recoge la información del mundo exterior y del interior del cuerpo humano. Estos son los sentidos, ¿ya? Sentidos. Sentidos está relacionado con la sensación. Órganos de los sentidos van a captar la información y se van a transformar en sensaciones, ¿cierto? Bien, vamos a ver 4 tipos de receptores. Exteroceptores, ¿ya? Estos exteroceptores, como su nombre lo dice, situados en la superficie del organismo, exterior, ¿no es cierto? En la superficie del organismo. Captan la información del medio ambiente y responden a su vez a estímulos originados fuera del cuerpo, los sentidos. Llámese la piel, ¿verdad? Exterior, pues, ¿verdad? Recibe la información. Entonces son órganos exteroceptores. Y los interoceptores se encuentran en el interior del organismo, llámese vísceras, hígado, riñón, sistema digestivo, todo eso que reciben información interna y la respuesta suele ser el hambre, la sed, las ganas de orinar. Son respuestas fisiológicas internas, ¿verdad? Que van a responder de acuerdo a lo que capta el organismo interno mediante las vísceras. Esos son los interoceptores, son receptores que se encargan de recoger la información del interior de nuestros organismos. Y los propioceptores, situados más que todos estos, están en los músculos, en la parte magra de la piel, ¿cierto? Los tendones, las articulaciones aportan información necesaria acerca de las acciones del cuerpo y su función es la de controlar las respuestas musculares, movimiento, sinestesia, equilibrio vestibular. ¿Se dan cuenta? Son órganos propioceptores, ¿verdad? Que se encuentran más que todo en los músculos, que van a dar la información, cómo está la postura, cómo está el equilibrio de esto, ¿verdad? Los tendones, las articulaciones van a aportar la información necesaria, cómo se encuentra el cuerpo, más que todo en el equilibrio, ¿verdad? En el movimiento. Propioceptores. Ustedes cuando juegan un fulbito, cuando hacen un deporte, están utilizando los propioceptores, porque se le están... internamente los músculos les están dando información cómo está la posición, ¿verdad? De los tendones, todas las cosas. O sea, ya está dando información de cómo está el equilibrio, todo eso. Entonces son propioceptores. Y los nocioceptores repartidos por todo el organismo, ¿ya? Todo, aunque de manera irregular y se activan ante los estímulos nocivos para producir las sensaciones más que todo de dolor, los nocioceptores. ¿Ven, jovencitos? Entonces, no se olviden entonces de estos 4 tipos de receptores que se encargan de llevar la información, cómo se encuentra diferente parte de nuestro organismo. ¿A dónde va a llevar la información? Al cerebro. ¿Cierto? Al cerebro. Y el cerebro se va a encargar también de responder de acuerdo a la información. Responde mediante una actividad, movimiento, ejecución o cualquier tipo que sea en concordancia con lo que está recibiendo. ¿Ya, jóvenes? Ahora vamos a ver las sensaciones, cómo actúa, ¿ya? Cómo es el nivel de estímulo de las sensaciones. ¿Qué tanto estímulo se necesita para poder accionar? ¿Ya? No todos los estímulos que llegan a los sentidos son capaces de provocar sensaciones, jóvenes, ¿ya? No todos, dice. Y no se puede atender a todos los estímulos que nos rodean. Nosotros en nuestro organismo recibimos cantidad de información, de sensaciones, que a veces no nos olvidamos y le ponemos más atención al otro y el otro deja desatendido, ¿cierto? Sin embargo, dice, se considera que
en todo el proceso perceptivo influyen tanto los órganos sensoriales como los del propio aprendizaje. O sea, puede ser inconsciente, es decir, que este se dé, pero también del propio aprendizaje que tú hayas ya aprendido. Ya tú conoces qué tipo de sensaciones estás captando. Ya está en tu cabeza, pues ya, ¿no? Ya prácticamente ya como una imagen. Ya lo has aprendido, pues. Vamos a ver estos umbrales de sensibilidad. Cuando hablamos de umbrales de la sensibilidad, cuando hablamos de umbral, nos estamos refiriendo a un estímulo, llámese pequeño o grande, que va a hacer que se activen, ¿no? Se activen los sentidos, ¿ya? Se activen los sentidos, ¿ya? Sería la palabra más fácil. Se activan los sentidos mediante el umbral. El umbral viene de una señal pequeñísima, una pequeña lucecita que va a activar esos sentidos, ¿ya? ¿Y qué tanta de esa pequeñita luz se necesita para activar un estímulo? Vamos a ver. Existe, dice, un umbral mínimo, o sea, un umbral mínimo, un umbral máximo y un umbral diferencial. El umbral mínimo, o sea, la pequeñísima parte de estímulo, dice que es la intensidad más baja de estimulación que se necesita para activar los receptores sensoriales. Los rayos X tienen una intensidad tan baja que no pueden ser percibidos por el ojo humano, imagínense. No sé si ustedes hayan sido sometidos a un rayo X. Pareciera que yo veo y parecía que no hay nada. Ante la vista, ustedes no captan nada. Ya el rayo X ya hizo su función, su trabajo, ya te da la imagen, inclusive cómo está. Pero tú no lo has percibido, no has captado. O sea, el ojo no ha tenido la sensación, así como que tú prendes un foco en tu cuarto y ya tienes la sensación de que estás viendo algo. En cambio, con los rayos X dice que es tan mínima la estimulación que prácticamente el ojo no percibe eso, ¿verdad? Entonces es un umbral mínimo, mínimo. Hay umbrales mínimos. Imagínate, a ver, otro ejemplo, podría ser te hacen enojar. ¿Tú necesitas un umbral mínimo o un umbral máximo para que te enojes? ¿O un estímulo pequeño o grande? ¿Cuándo te enojas? O sea, ahí mides, ahí te das cuenta, ¿verdad? Si es un estímulo pequeño, entonces tú a la minúsima parte ya te estás enojando, por cualquier cosita, digamos. Entonces, es proclive porque tu umbral se activa ante un mínimo estímulo, se podría decir. En cambio, hay personas que no se enojan tan fácilmente, entonces necesitan un umbral máximo pues, para poder captar la información del exterior, ¿cierto? Captar. Entonces, así trabaja pues, la sensación, dependiendo del estímulo, si es pequeño, si es alto, cómo tú captas esa información. Digamos, un ruido, otros que no necesitan un pequeñísimo ruido y ya sienten que hay un ruido, otros que no, necesitan un ruido muy fuerte para captar recién el ruido. O sea, su umbral tiene que ser máximo para poder activar ese sentido del oído. ¿De jóvenes? Hay otro umbral diferencial. Vea, el máximo entonces es la intensidad por encima de la cual el organismo no está capacitado para percibir. Los ultrasonidos son captados por insectos, pero no por humanos. Hay otra parte, ¿verdad? Intensidad, por encima de la cual el organismo no está capacitado para percibir. Es un umbral máximo que ya bordea totalmente, ¿verdad? La expectativa de la sensación que muchas veces uno ya también se acostumbra tanto al ruido, ya te acostumbraste tanto al ruido también que ya para ti es como si no hubiese ruido, algo así. Al principio sí captas la tendencia que es grande, pero una vez que ya te has acostumbrado a eso totalmente, al ruido, vivir en ruido, y otro viene frente a un mínimo estímulo, ya lo capta, pero tú ya lo has vivido prácticamente, ya no, ni siquiera lo sientes como un ruido. ¿Te das cuenta? Entonces, la intensidad por encima de la cual el organismo no está capacitado para percibir, ya no percibes prácticamente nada. Tiene sus diferencias, ¿verdad? El umbral diferencial es la diferencia mínima que debe existir entre dos estímulos para que el organismo sea capaz de percibirlos. Pesos, ¿verdad? Pesos. O sea, tú tienes un peso de 1 kilo y otro peso, digamos, de 1,2 kilos. ¿Percibes o no percibes la diferencia? Ahí estás percibiendo, ¿verdad? El tacto. En tu umbral estás diferenciando de 1,2 kilos de otro kilo. Estás diferenciando la sensación, ¿verdad? Entonces, es la diferencia mínima, por más mínimo que sea, estás diferenciando la situación del momento. O sea, estás diferenciando las sensaciones de ambos productos. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de productos, puede ser también en vista, puede ser en otros objetos.
Entonces, es la diferencia mínima que debe existir entre dos estímulos para que el organismo sea capaz de percibirlos. Imagínate que no tengas esa diferencia mínima. Para ti 1 kilo 200 y 1 kilo va a ser igual. No va a haber una pequeña diferencia para poder captar que ambos productos son totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces tiene que haber, siempre dice, una mínima diferencia para que pueda existir una clasificación de los productos. Entonces, jóvenes, no se olviden las sensaciones. Hay un umbral mínimo, un umbral máximo, hay un umbral diferencial para activar los sentidos, ¿ya? Activar. Acá estamos con las sensaciones, ¿verdad? La vista, el olfato, el oído, el tacto, el gusto, ¿verdad? Todo son informaciones. Clasificación de las sensaciones. Vamos a ver unas clasificaciones. Sensaciones somáticas y sensaciones espaciales. Las principales vendrían a ser estas, ¿verdad? Lo que todo el mundo conoce. La vista, el oído, el gusto, el olfato, sensación de equilibrio, ¿verdad? Estas recogen información por el entorno, del exterior. Van a llevar información y van a procesar en el cerebro. En cambio, estas sensaciones somáticas recogen información del interior, o del propio cuerpo, se puede decir. Tanto es de la piel hasta el cuerpo. O sea, el propio cuerpo recoge la información. En cambio, además, recoge la información del exterior, porque estás observando el exterior, estás escuchando el exterior, estás olfateando el exterior, entonces estás recibiendo información del exterior. En cambio, acá en las sensaciones somáticas se está recibiendo información de la parte interna. Acá, como dice, ¿verdad? Son las que recogen información del organismo, como el tacto. Claro, el tacto. Tú percibes, tocas y estás percibiendo, ¿verdad? Si es rugoso, fino, entonces estás percibiendo la característica del objeto. La propiocepción viene a ver es la sinestesia, ¿verdad? Propiocepción, kinestesia, sinestesia, propiocepción también se le llama. Es el encargado de percibir los músculos del cuerpo, ¿verdad? El equilibrio, como hemos dicho anteriormente. Cómo está el estado del equilibrio del organismo, cómo están los músculos, en qué posición está, es posición para correr, posición para caminar, posición para ponerte de pie, de sentarte. Entonces, está dando la información al cerebro cómo se encuentran nuestros músculos, nuestra parte interna, para poder ejecutar diferentes movimientos racionales. No estamos hablando de movimientos refinados, de movimientos racionales, porque estás captando y el cerebro también informa cómo vas a mover el pie, a qué dirección, cómo es, ¿no es cierto? Entonces son propioceptivos, ¿ya? Son sensaciones propioceptivas, también llamadas kinestésicas o sinestésicas, ¿ya? También llamadas de esa forma. Tenemos la vibración, bueno, la vibración hay momentos en el tacto que por momentos percibes un picazón constantemente, ¿no? Como que vibra, ¿verdad? Son informaciones que lleva también al organismo. Y otro puede dolor, ¿no? Dolor, calor, frío. Acá están los organulos, puede calor de Krauss, de Ruffini, seguramente han estudiado. Krauss lleva la información del frío y Ruffini lleva la información pues, del calor, ¿verdad? Entonces ambos van a percibir si estás tocando frío, caliente, cómo está la temperatura, si está a 90 grados, 50 grados, 10 grados, estás diferenciando el frío y el calor. Y las sensaciones viscerales, que también se les llama sensaciones senestésicas, ya no se olviden, senestésicas viscerales, y la propiocepción también se le llama sinestésicas con I, sinestésicas o kinestésicas, y acá las sensaciones viscerales se les llama también sensaciones senestésicas, que van a captar más que todo la periferia de los órganos internos, el páncreas, el hígado, el riñón, cómo se encuentra todo eso órganos en nuestro organismo, ¿verdad? Y van a llevar información a nuestro cuerpo. Más que todo capta también información general también, ¿no? Pero propiamente dicho, las vísceras de nuestro organismo, ¿ya? Entonces, todas estas son sensaciones somáticas que van a llevar información de nuestro cuerpo, tanto el interno como el exterior, ¿ya? En cambio, las sensaciones especiales van a llevar información de lo que tú captas del medio externo, y con ayuda de la vista, el oído, el gusto, el olfato, las sensaciones de equilibrio, vas a procesar y llevar esa información al cerebro, como se encuentra. Más que todo, con esto se conoce el mundo exterior, ¿por cierto? Con esto se conoce, con esto nace pues, el aprendizaje, se podría decir. Y con esto nace el aprendizaje de tu propio cuerpo, para hacerlo más fácil, ¿ya? Trastornos de las sensaciones. Vamos a ver unos trastornos más que todo orgánicos, ¿ya? Orgánicos. Por lesiones de algún tipo, de algún órgano, ¿verdad? Acá esto estaría bueno que aprendan ustedes. Amaurosis es una ceguera. Muchas veces
Un cieguito le dices que es ciego, que no puede ver, se le llama ciego, pero más no se le llama amaurosis. Esto prácticamente casi no lo utilizamos, más utilizamos la ceguera. Anancusia o hipoacusia, la sordera. Acá tampoco mucho no utilizamos la hipoacusia, más utilizamos la sordera. ¿Cómo se llama una persona que no puede oír? Decimos, sordo. ¿Cómo decimos una persona que no puede ver? Ciego. No decimos aneurosis, no decimos hipoacusia que no pueda oír, sino empezamos a acostumbrar a decir sordo, nada, ¿cierto? Pero su palabra técnica es una hipoacusia, que no puede oír, ¿cierto? Egeusia, pérdida del gusto. Casi no lo usamos esa palabrita. Ahora ustedes están aprendiendo acá. Cuando hay una pérdida del gusto por un problema orgánico, estamos hablando de problemas orgánicos, se llama egeusia, ¿cierto? Egeusia. Y cuando hay una pérdida del olfato, existe, ¿verdad? Hoy en día que está de moda, el famoso COVID, ¿verdad? La enfermedad que nos está, uno de los síntomas que dicen que es la pérdida del olfato. Entonces, cuando hay una pérdida del olfato, está originándose una anosmia. Una anosmia, una pérdida del olfato, una anosmia. Sensibilidad, hiperanestesia. Hipoanestesia o hiperanestesia. Esto tiene que ver con la sensibilidad, como tú captas, ¿verdad? Sabemos que la anestesia es un grado de un periodo corto de incapacidad para sentir, ¿verdad? Incapacidad para sentir. Pero acá puede haber una hiper o una hipo, una mucha intensidad para sentir o una poca intensidad, demasiada menos intensidad para sentir. Entonces tiene que ver esto con la sensibilidad. Y todo otro ahí por daños neurológicos. Hay agnosias como son de colores, de grafías, de números, de acústica, somotoagnosias, o sea, todo lo que tiene que ver con las agnosias, ¿ya? Los daños. No puedes distinguir colores, no puedes distinguir números así, estás escribiendo, uno está abajo, izquierda, derecho, piensas que está derecho, pero está ahí, ¿no es cierto? O está desigual, o medio volteado, son agnosias y son daños neurológicos. Y otro sería los psicogenéticos, ya serían ya más que todo de grado funcional, que no funciona correctamente nuestros sentidos. Y en jóvenes, entonces, esos son algunos trastornos de las sensaciones que se pueden originar a causa de un problema. Hasta aquí entonces, jovencitos, este temita de las sensaciones. Y vamos a la próxima semana continuar seguramente con la percepción. Jóvenes, entonces hasta aquí la clase de hoy día.